Un péndulo consta de una esfera de 20 gramos de carga eléctrica desconocida y dimensiones despreciables. Dimensiones despreciables yo la he dibujado así grandecita para que se vea, en fin. Bueno, que cuelga de un hilo de 1 metro de longitud. Para determinar el valor que tiene su carga eléctrica, se ha colocado en un campo eléctrico uniforme y horizontal con este valor. Como es horizontal, he supuesto que hacia la derecha, pues por eso he puesto el módulo y luego el versor I. Bueno, pues cuando se coloca un campo eléctrico, entonces pasa de esta posición a esta. Se gira hasta llegar a formar 45 grados. Es decir, que en un momento del movimiento está así. Esto es pues un poquito menos de 45 grados. Y me piden que dibuje pues el campo eléctrico y todas las fuerzas que actúan sobre la esfera. Y que explique cómo se ha modificado la energía del péndulo al aplicar el campo eléctrico. Bueno, si el campo eléctrico es horizontal, podemos representarlo, pues así podemos poner una línea, así otra, así otra. Uy, no, esto no era lo que yo quería. Vale. Y ahora, las fuerzas que actúan sobre la esfera. ¿Qué fuerzas actúan en ese, bueno, mientras está subiendo, qué fuerzas están actuando? Es como si congeláramos un momento del movimiento. Bueno, si, pues depende, las fuerzas que actúan depende de la situación en la que esté un objeto, ¿no? ¿Qué fuerzas están actuando por el hecho de tener masa? Porque me dicen 20 gramos. Bueno, pues tenemos, pues actúa la fuerza peso ahí. No era esto lo que yo quería. No, la voy a pintar así. Ok. Bueno, pues tenemos la fuerza peso, pues dirección vertical, sentido hacia abajo. Una fuerza. Y otra fuerza, como está enganchada a un hilo, pues tenemos la fuerza de tensión que va dirigida hacia el punto al que está, del que sale el hilo. Fuerza tensión. ¿Y qué fuerzas más? Pues debido a que está sometido a un campo eléctrico y que tiene carga, actúa una fuerza eléctrica. Aquí está aplicado las dos fuerzas a las que está sometido que ya he dibujado, peso y tensión. En cuanto a la otra, la fuerza eléctrica que actúa sobre la bolita, ya que tiene carga eléctrica, esa fuerza tiene esta relación con el campo. Dado que viene dado por esta presión, si la carga es positiva, entonces fuerza y campo eléctrico tienen la misma dirección y sentido. Cuando es negativa, la misma dirección, sentido contrario. Bueno, me pregunta el valor de la carga. Ok, vale. Si el campo eléctrico va para allá, según me dicen en el enunciado, y además la bolita se desplaza para allá, pues quiere decir que la carga pues, es positiva, porque si no se habría desplazado en sentido contrario. Así que, bueno, pues eso lo tenemos que contar, dado que, bueno, voy a pintar la fuerza eléctrica, la ha movido para allá. Dado que F es paralela a E, Q es positiva. Me preguntan... bueno, ya está. Solamente hay que dibujar todas las fuerzas. Ok, vale. Y ahora me preguntan cómo cambia la energía del péndulo al someterlo a un campo eléctrico. Bueno, y después cuánto vale la carga y las fuerzas. Ok. En ese caso, respecto a la energía, cuando el péndulo se ve sometido a un campo eléctrico, entonces eso le afecta, le genera una fuerza a la partícula, a la bolita, que es la que tiene carga eléctrica. Ese campo eléctrico ejerce una fuerza sobre ella que si está cargada positivamente, como la intensidad del campo eléctrico va hacia la derecha, entonces la fuerza llevaría en la misma dirección y entonces la empuja pues, hacia la derecha y sube aquí. Bueno, pues ese campo eléctrico realiza un trabajo sobre la bolita y ese trabajo, que es una forma de energía, se invierte en elevarla.
Al elevarla, ha aumentado la energía potencial gravitatoria de la bolita. Es decir, el trabajo de la fuerza eléctrica supone una variación en la energía potencial gravitatoria. Esto. La energía potencial gravitatoria crece bajo la acción del campo eléctrico. Vamos al apartado B. Bueno, para calcular el valor de la carga de la esfera hay que tener en cuenta pues, las fuerzas que actúan sobre ella. Es un problema pues, de dinámica. Es decir, esta partícula se ve sometida a varias fuerzas que la hacen llegar a una posición de equilibrio, que es cuando este ángulo es de 45 grados. Pues para determinarla tenemos que aplicar pues, la ley fundamental de la dinámica en el eje X y en el eje Y. Pues he dibujado los ejes y ahora lo que tengo que hacer es descomponer cada una de las, bueno, solamente la tensión es la única que no está en dirección ni X ni Y. Entonces esto sería T en dirección Y y justo así en la vertical tendríamos T en dirección X. Entonces, ley fundamental de la dinámica, ¿esto qué es? Sí. Sí. Ley fundamental de la dinámica en el eje Y, pues sería, ¿qué fuerzas hay en el eje Y? Tenemos la componente en Y de la tensión para arriba y el peso para abajo. Pues la resultante de la fuerza en dirección del eje Y sería, puesto que tienen la misma dirección, pero sentido opuesto, una menos la otra. Tomamos como positiva la que lleva dirección positiva del eje de las X. Así que el lado de la izquierda sería el miembro de la izquierda TI menos P. Y esto es igual a, como ya estamos trabajando con módulos, porque al hallar la resultante de la fuerza en dirección del eje Y, lo que decimos, bueno, voy a hacerlo más despacito. La resultante sería una fuerza que tendría como módulo la diferencia de los módulos, como dirección Y y como sentido la de la mayor. Entonces la resultante sería una fuerza que tendría de módulo este, dirección J. Tomamos como positiva, bueno, aquí no sabemos cuál es mayor o menor, así que tomamos como positiva la que lleva la dirección positiva del eje de las I's. Vale, y al otro lado tendríamos M por AI en dirección J. Bien, como todo está en dirección J, el siguiente paso sería simplemente quedarnos con los módulos y quedaría de I menos P igual a M por AI. Ahora, en dirección del eje Y, pues, bueno, en ese momento la verdad que está en reposo, está en equilibrio. Estamos considerando que esta es la posición de equilibrio, la que yo le he pintado, que es cuando alfa vale 45 grados. Si ahí está en equilibrio, pues en ese momento no hay movimiento en dirección del eje Y. Por lo tanto, la aceleración sería cero y entonces, bueno, esto me está estorbando. Ok, vale. Y ahora sería m por 0, porque está en equilibrio, ti menos p, es decir, ti menos mg igual a 0. Por lo tanto, queda, bueno, esto me lo voy a traer más abajo, por lo tanto queda que la componente ni de la tensión es igual a m por g. Y ahora, ¿cuánto vale la tensión en dirección y? Pues tendríamos que tener en cuenta este ángulo, que vemos que es igual que este ángulo, es decir, esto vale alfa. Si aquí tenemos un triángulo rectángulo, la componente en Y de la tensión vemos que es el cateto contiguo al ángulo, es decir, que es la hipotenusa por el coseno de alfa. Pues tendría T por el coseno de alfa es igual a M por G. Por lo tanto, T es igual a... Aplicando la ley fundamental de la dinámica en el eje Y, llegamos al valor de la tensión. Ahora vamos a aplicarlo en el eje X. En el eje X, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos la fuerza eléctrica que lleva el sentido positivo del eje de las X y la componente en X de la tensión. Pues ahora ya la resultante tendríamos esta, porque se está moviendo en esa dirección, menos la componente en X de la tensión.
y quedaría entonces, pues, Fe menos dx igual a masa por ax. Esto, dirección y. Como todo lleva la misma dirección, podemos ya quedarnos solamente con los módulos. Y ahora la componente, bueno, la fuerza eléctrica es igual a la carga por la intensidad del campo eléctrico. La componente en X de la tensión, pues es este cachito de aquí. Si esto es un triángulo rectángulo, vemos que este es el cateto opuesto al ángulo, el que está enfrente del ángulo. Opposite, opuesto, pues enfrente, ¿no? Pues Tx es la hipotenusa, que es esto, que es la tensión, por el seno del ángulo. T por el seno del ángulo. M por AX. Y ahora, como está en equilibrio en ese momento, en ese punto, alcanzaba el equilibrio cuando está a 45 grados, pues no hay movimiento, está en reposo. Luego la aceleración 0. Luego tenemos aquí m por 0. Y m por 0 es, pues 0. Así que llegamos a esta expresión. A partir de aquí podemos despejar la Q en función de la tensión. Llegamos a esta expresión y ya simplemente pues sustituimos el valor de la tensión de aquí. Queda esta expresión y vemos que tenemos ahora, bueno, esta fracción la puedo continuar cuando está una fracción multiplicando a un número. Esto se puede prolongar y ahora tendríamos seno de alfa entre coseno de alfa. Eso es tangente de alfa. Y llegamos a esta expresión donde todo es conocido, porque la masa es la masa de la partícula, que son 20 gramos, G la aceleración de la gravedad, 9,8, tangente de alfa, el alfa es 45 grados, y la intensidad del campo eléctrico es 5,7 por 10 elevado a 4. Y ya sustituyendo tenemos finalmente ese resultado, 3,44 por 10 menos 6 coulombios, o lo que es lo mismo, 3,44 microcoulombios.